con virosis, también vamos a efectuar el mismo inconveniente que el anterior, que va a ser retransmitir las virosis sobre los cultivos. Esto implica que uno de los mayores inconvenientes que traen la virosis en el cultivo de batata es la pérdida de rendimiento. Entonces, cuando empezamos a notar de que nuestro cultivo va perdiendo rendimiento, es una forma de desalentar a la producción, porque vemos que el cultivo no rinde, lo que nosotros ofrecemos en el mercado no tiene un valor considerable, y eso desalienta al productor muchas veces a incrementar la superficie. Pero vamos a ver, en el manejo que le vamos a proponer, de que hay una alternativa interesante como para mejorar la producción e incrementar la rentabilidad. Y por último, otra forma de producción de plantines que no se hace a nivel de productor, sino se hace a nivel de un laboratorio, a nivel de alguna institución especializada, es la reproducción meristemática, es decir, a partir de un tejido de la planta se hace una nueva planta donde se lo libera de todas las virosis que pudiera tener, y ese plantín es lo que se lleva a una producción de control sanitario controlada, valga la redundancia, donde, por ejemplo, en el caso de la Estación Experimental El Colorado de Formosa y la Estación Experimental de Sáenz Peña en el Chaco, hasta el año pasado se estuvo haciendo la multiplicación de esos brotes provenientes de plantas madres libres de virus, donde hacíamos la producción de brotes a partir de una estructura de invernadero con sanidad controlada. En cuanto a la producción, tradicionalmente los productores de la zona, ¿qué es lo que hacen? Yo no sé si alcanzan a ver el indicador del mouse, pero aproximadamente en función de las condiciones climáticas que se van dando en la zona, más o menos cuando estamos saliendo del periodo de helada y con la presencia de las primeras precipitaciones y aumento de la temperatura, se inicia la producción de los brotes de batata. A partir de ahí, y más o menos, cuando digo más o menos porque siempre depende de las condiciones climáticas, vamos a tener brotes disponibles del tamaño apropiado para llevarlo al lugar del trasplante, que más o menos se da entre mediados de octubre y el mes de noviembre. Se realiza el trasplante, se inicia el desarrollo del cultivo y va a finalizar al año siguiente aproximadamente entre el mes de abril, mayo y hasta junio, dependiendo de cuándo ha tenido la posibilidad de realizar el trasplante. De esta manera, en este momento nosotros empezamos a tener temperatura en disminución, empiezan a bajar las temperaturas y dependiendo de la producción que se haya realizado en la zona, vamos a tener mayor o menor oferta de productos, y esto implica que el precio se va a ir modificando en función de esas características propias del mercado comercializador. La propuesta que nosotros realizamos, efectuamos a partir de la producción de microtúnel es, en el mes de mayo, aproximadamente, fines de mayo, podemos iniciar con esta estructura de microtúnel la producción de brotes. Es decir, mayo, junio, en el momento que están las bajas temperaturas, nosotros vamos a condicionar esa estructura para generar un ambiente propicio, la humedad necesaria para que estos brotes empiecen a desarrollarse. A partir de que salimos de la época de frío, empiezan a elevarse las temperaturas, pensando en el mes de agosto aproximadamente, podemos ya tener los brotes para llevarlo al lugar definitivo. Si comparan con la línea blanca superior, van a ver de que nosotros vamos a estar, cuando en esta parte de la producción tradicional estamos realizando la producción de brotes, en esta etapa, en la parte amarilla, una vez realizada la producción en microtúnel, tenemos el plantín para llevarlo al lugar definitivo. ¿Qué significa esto? De que en el mes de enero del año próximo tenemos la posibilidad de empezar a iniciar la cosecha. Y si nosotros tenemos en cuenta que en este periodo, entre enero hasta abril,
que es cuando se inicia el común de los productores, tenemos 3 meses, 4 meses sin competencia, es decir, de que hay poca oferta en el mercado local y nosotros podemos mejorar las condiciones de rentabilidad. Entonces, un paso ligero por la explicación, se inicia en los cultivos tradicionales en el mes de agosto la producción de brotes, en el mes de abril llegamos a la cosecha. Con microtúnel empezamos en el mes de mayo y en el mes de enero del año siguiente empezamos la cosecha. Dependiendo de la variedad que vamos a hacer en función del mercado, porque no todas las localidades tienen la misma preferencia por las variedades de batata, y eligiendo la variedad adecuada, tenemos que elegir también la variedad que sea de un ciclo más precoz, que a nosotros nos acerque o nos dé más tiempo para poder iniciar la etapa de cosecha. ¿Qué es lo que vamos a hacer si vamos a producir brotes a partir de los tubérculos? Nosotros vamos a tener una gran cantidad de tubérculos para poder seleccionarlos, y que estos tubérculos sean o de semilleros, es decir, que vienen de cultivos libres de virus, o bien poder tener nuestros propios tubérculos seleccionando las plantas que han demostrado mejores condiciones sanitarias. A partir de ahí, esos tubérculos lo que vamos a hacer, los vamos a dividir o los vamos a seleccionar en 3 tamaños. Los que vamos a denominar chicos, los medianos y los grandes. De estos 3, de estos 3 calibres, lo que vamos a descartar es a todos los que son batatas de calibre chico y todas las batatas que son de calibres grandes. ¿Por qué? Porque normalmente cuando un lote es infectado por virosis, se manifiesta la virosis impidiendo el desarrollo normal de los tubérculos. Por lo tanto, todos estos tubérculos pequeños pueden ser producto o de una falta de formación por el tiempo de desarrollo, pero también tiene alta posibilidad de que vengan de una planta infectada con virosis. De igual manera, a estos tubérculos que son los grandes, la alta carga de virosis en una planta se concentra en la planta y en los tubérculos, manifestando también tamaños excesivos para demostrar de que este tubérculo tiene posibilidades de contener virus en su interior. Por lo tanto, el brote que vaya a generarse de este tubérculo tiene la posibilidad de ir retransmitiendo en los diferentes lotes. De este tamaño, el tamaño que vamos a seleccionar, el tamaño intermedio, tenemos que pensar que vamos a necesitar de entre 10 y 12 kilos de tubérculos. Estos tubérculos tenemos que pensar que están en el orden de los 200, 250 gramos, para tener 10 a 12 kilos por metro cuadrado de almacio. Es decir, tenemos que tomar la superficie del túnel que vamos a desarrollar la producción de brotes y a partir de ahí saber qué cantidad de tubérculos voy a necesitar para poder producir. La ventaja que tiene esta producción a partir de un tubérculo es de que yo voy a sacar varias camadas de brotes y no necesariamente la voy a sacar de una sola vez. Cuando hablamos de niveles extensivos, de grandes superficies, como es, por ejemplo, provincia de Formosa y empresarios que producen plantines para 300, 400 hectáreas de batata, ya no es tan selectivo, sino que se utiliza la totalidad de los tubérculos disponibles en gran escala, descuidando un poco el tema de las proporciones de los calibres de los tubérculos. La propuesta nuestra, en los túneles que vamos a generar o que vamos a armar, lo que vamos a hacer es abrir una zanja a lo largo de donde va a estar dispuesto el túnel de aproximadamente del tamaño de la batata, es decir, del tamaño del tubérculo, para que posterior de haberlas colocado en forma alineada una delante de la otra,
nosotros vamos a ir cubriendo con la tierra que ha quedado en este costado, cubriendo la batata, y nos va a permitir que al lado de esta línea de tubérculo se arme una nueva zanja con una nueva línea de tubérculos colocados de la misma forma. De esta manera, haciendo el procedimiento uno seguido del otro, vamos a tener 5 líneas aproximadas de tubérculo distribuidas donde vamos a después construir el túnel. De esta forma vamos tapando la línea de tubérculo y me va quedando la segunda zanja pegada a la primera. Algunos productores aprovechan esta oportunidad de cuando se ha cubierto y antes de efectuar el riego, espolvorear una camada de estiércol bien descompuesto, un estiércol que haya pasado el proceso de descomposición, que nos va a permitir a nosotros tener un suelo con una alta carga de nitrógeno, que es el elemento que va a favorecer o va a contribuir para que el brote crezca lo más rápido posible. En la imagen inferior se alcanza a ver que el formato de la batata tiene una parte que es de donde va a salir la emisión de los brotes y otra parte que es donde se va a desarrollar las raíces. Este tubérculo, para quien no conoce qué es una raíz reservante, que es lo que vamos a utilizar como órgano de consumo. El túnel que vamos a construir para permitir de que esta estructura vaya a generar el calor suficiente, recuerden que el calendario que nosotros hablábamos, estábamos diciendo que en el mes de mayo vamos a iniciar el proceso de producción de plantines y estamos en una época invernal, en una época fría, y este cultivo es un cultivo de comportamiento estival, es decir, que son de cultivos de verano donde nosotros lo vamos a hacer de contraestación. Las dimensiones del túnel responden básicamente a lo que es la presentación comercial del plástico que nosotros vamos a utilizar. Por lo tanto, por lo general nos va a permitir hacer un túnel de 1,20 m de ancho y 40 centímetros de alto, o podemos hacer de 1,20 m de ancho y 40 centímetros de alto. O si no, otra alternativa que es más favorable, de 1 metro de ancho por 60 centímetros de alto. ¿Por qué es la importancia de tener mayor altura o tener una estructura con mayor altura? Porque en este espacio de aire, en la medida que yo tenga un mayor volumen de aire, voy a tener temperaturas más acordes para las exigencias del cultivo. Los arcos, que vamos a ir viendo cómo se lo va a armar, lo vamos a colocar aproximadamente cada metro, metro y medio, y no más de los 2 metros. Es decir, en la medida que nosotros tengamos los arcos lo más próximos uno de otro, vamos a tener mayor resistencia a la estructura para los factores climáticos. Esos arquitos van a tener aproximadamente unos 15, unos 20 centímetros que van a ir bajo tierra. Cuando nosotros vamos a armar estos arquitos, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Vamos a cortar, por ejemplo, si disponemos del hierro del 4,2, el hierro de construcción. Si no disponen del capital para armar estos arcos con el material metálico, lo pueden hacer con alguna varilla de alguna especie que sea flexible, pero que sea resistente, con cañas tacuara, que también es factible realizar la construcción de esta estructura. Lo que vamos a tomar es una barra, en este caso de 2,20 metros, más o menos, aproximadamente, que es lo que me va a permitir conformar un arco para las necesidades de dimensiones que yo estoy planificando. Después que hemos dejado en la parte de los extremos más o menos unos 15 centímetros, procedemos a doblar la barra de hierro de afuera hacia adentro
y volviendo hacia la misma posición horizontal. Esto nos va a permitir generar un ojalillo o un rulo en los dos extremos del túnel, y me va a quedar la parte de soporte, esto se va a ir abriendo, y me va a quedar una barra horizontal donde va a tener unos extremos de unos 20 centímetros, 15 a 20 centímetros, perdón, y un ojalillo que después vamos a ver qué utilidad le vamos a dar. Así va a quedar el arco terminado, la barra, ¿no es cierto?, que la vamos a curvar, se va a curvar solamente con la fuerza que nosotros le vamos a ejercer, no hace falta ni martillar para darle la curvatura. Y estos ojalillos en la parte lateral que me va a servir a mí de soporte para hacer la sujeción del plástico. Cuando vamos a armar los microtúneles, la mejor orientación para nuestra zona, estamos hablando del área del Chaco, donde tenemos vientos predominantes del norte y del sur, tenemos que pensar que el túnel lo vamos a tener que orientar de esa misma manera. Es decir, que la superficie del frente y la parte posterior no ofrezca una superficie importante para el embate de un viento. Si nosotros pensamos de que el recorrido del Sol lo vamos a tener de este a oeste, vamos a darle una buena iluminación a todo el cultivo, a todo el túnel, y de esa manera vamos a protegerlo de los vientos o del embate de los vientos fuertes, que de esa manera me va a proteger la estructura. Así quedan los túneles terminados. Acá en los frentes, donde vamos a colocar una estaca en forma inclinada, que luego lo van a ver en forma más didáctica, que se pueda apreciar mejor, es lo que va a permitir generar esta forma de cono que le va a dar el aspecto aerodinámico para que el viento no se enfrente contra una pared, sino que se deslice por encima de la estructura del túnel. Finalizado la colocación del plástico, vamos a proceder a realizar la colocación de la cinta de sujeción. Esta cinta de sujeción, que es una cinta de plástico, no debería ser un hilo plástico, porque el hilo plástico, al ser de ese hilo torsionado, va a lastimar el plástico porque tiene mucho filo, sino una cinta plástica plana que sea mucho menos agresiva para el plástico. Lo vamos a ir pasando desde el orificio inicial lateral, lo vamos a cruzar por arriba del plástico, vamos a ir al primer ojalillo, lo vamos a pasar a la cinta por ahí y la vamos a llevar en sentido contrario del otro espacio entre arcos. A la vuelta de esta formación vamos a venir en sentido contrario, lo que me va a formar sobre la estructura del microtúnel una especie de una figura de X, donde esta unión entre el cruce de las dos cintas me va a permitir a mí darle tensión al plástico, permitir de que si viene una lluvia el agua escape con facilidad, es decir, no quede estancada en esta parte, y de esa manera el viento no me haga flamear, no me mueva tanto el plástico, para evitar, por un lado, la destrucción del mismo, y por otro lado, que el ingreso del viento frío no me perjudique el desarrollo de los plantines que yo tengo en el interior. Otra forma de poder realizar la sujeción es a través de cada uno de los arcos, con una cinta plástica también, pero ya no va a recorrer a lo largo del túnel, sino de que va a ser de un lado y del otro lado del arco. De esa manera se le da tensión y se puede fijar para evitar que se rompa el plástico. Lo que nosotros vamos a hacer como manejo, recordemos el aspecto cuando les comentaba la parte del almanaque. Nosotros vamos a estar en una época fría,
por lo tanto necesitamos generar calor. Generar calor significa tener el mayor tiempo posible esta estructura cerrada para evitar el ingreso del aire frío. Y lo que hace el efecto del plástico es permitir que los rayos solares lleguen a la cobertura del plástico, traspasen los rayos solares y esa energía o esos rayos solares se transformen en energía térmica en el interior. De esa manera nosotros vamos a ir generando temperaturas adecuadas a la exigencia del cultivo y esa temperatura también lo que va a provocar es de que la humedad existente en el suelo provoque la evaporación y ese vapor de agua va a quedar condensado en las paredes del plástico. Si tenemos en cuenta que un alto porcentaje de humedad y altas temperaturas o temperaturas apropiadas para generar el desarrollo de hongo, esos hongos nos pueden llegar a transformar en una enfermedad que perjudique el desarrollo del plantín. Por lo tanto, todos los días vamos a abrir del lado este, recordemos que la orientación es de norte a sur, del lado este es donde vamos a ventilar, y del lado oeste vamos a cubrir el plástico con tierra para que quede herméticamente sellado. Es decir, va a estar cerrado durante todo el tiempo del cultivo y lo único que día tras día, cuando las temperaturas superan los 20 grados, nosotros vamos a ventilar ese túnel con el propósito de desalojar, de que se provoque el intercambio de gases del interior con el exterior y que esa humedad se desaloje. Para lo cual tenemos que pensar de que nosotros ya vamos a tener el plantín para tener condiciones para llevarlo al lugar definitivo. Volviendo la imagen anterior, debemos recordar que durante esos meses nosotros vamos a tener que abrir y cerrar el microtúnel. Por otro lado, ¿qué tipo de material vamos a utilizar? Recordemos que estas son unas estructuras rústicas, rudimentarias, de bajo costo. Por lo tanto, lo que nosotros queremos es tener una tecnología para desarrollar la producción de plantines, pero no necesariamente tenemos que gastar en un plástico térmico. ¿Por qué? Porque las dimensiones que tiene esta estructura, el plástico térmico no es tan eficiente como este plástico que utilizamos, que es el plástico cristal. Es el plástico cristal translúcido de 50 micrones. Estos 50 micrones quiere decir el espesor que tiene el plástico y que a nosotros nos va a servir para alcanzar el objetivo propuesto. Por lo tanto, si nosotros compramos un plástico de invernadero o los plásticos de larga duración térmica, el volumen que va a generar acá, la única diferencia es que un costo mucho más alto el plástico a utilizar y la eficiencia en conservación del calor en el interior no es superior al plástico este. Este plástico permite tener una estructura acorde y que cumpla la función de nuestro objetivo. Pasado el tiempo de desarrollo, cuando yo empiezo la cosecha de estos plantines, si no voy a hacer la colocación en el lugar definitivo, es recomendable colocarlo en un recipiente con arena y vamos a ver de que ya el plantín que ha salido del microtúnel viene con alguna formación de raíces y va a generar una mayor cantidad de raíces en este recipiente con arena que me va a permitir que ese plantín no sufra el estrés de lo que va a ser el trasplante al lugar definitivo.
Una vez que nosotros tenemos el plantín, tenemos ya con un tamaño de entre 15 y 20 centímetros, y si encima hemos tenido la posibilidad de colocarlo en ese recipiente con arena, vamos a tener un buen desarrollo radicular para realizar lo que es el trasplante definitivo. Bueno, con respecto a lo que habíamos hablado desde un comienzo, dependiendo del tipo de mercado donde nosotros vamos a comercializar, cada mercado tiene diferentes exigencias en función de los consumidores. Si nosotros tomamos la provincia en general, cada colonia, cada zona o cada departamento tiene diferentes preferencias. Hay localidades que tienen como preferencia la batata blanca, esta variedad denominada Okinawa 100, es una batata muy aceptada en muchas partes de la provincia del Chaco, producto de que tiene una rápida cocción, tiene un buen rendimiento en cuanto a cultivo y es dentro de las variedades bastante precoces. Estas son las características de la hoja de la variedad Okinawa 100. Son redondeadas, son diferentes a lo que tradicionalmente se conoce a la morada INTA. Recordarán que la morada INTA, que es esta que está en imagen, es una batata de hace bastantes años, producida en la Estación Experimental El Colorado de Formosa, y tiene la particularidad de que tiene una muy buena calidad de fruta, tiene muy buen sabor, está muy adaptada a nuestra zona y tiene doble propósito, de consumo fresco o también para consumo para la industria. Pero cuando es para consumo para la industria, tenemos el inconveniente que por una característica genética, en la parte interior de la batata se empieza a generar una mancha morada. Esa mancha morada no es algún problema de la batata, sino que es una característica de esta variedad. Cuando el tubérculo tiene ya indicio de esa mancha morada, esa fruta no puede ir con destino a la industria. ¿Por qué? Porque los que realizan la producción de dulce de batata saben de que esta característica de la morada INTA no le permite la unión de la pasta de dulce. Por lo tanto, esa mancha morada que aparece en el tubérculo tiene que ir para consumo fresco, consumo, digamos, culinario, doméstico, porque es muy buscada por el tipo de sabor que tiene debido a los carotenos que contiene esa mancha morada. Esta variedad, conocida como la paterrana, ¿no es cierto?, por el formato de hoja, bueno, es una variedad de que se incorporó mucho a la producción local y en grandes extensiones. Tiene como limitante o como inconveniente de que es de un ciclo muy largo frente a la competencia de otras variedades de similares características, como, por ejemplo, la variedad Arapey, que es un material proveniente de línea de Uruguay, tiene características muy similares a la morada INTA, pero tiene la gran ventaja de que en el término de 90 a 110 días yo puedo iniciar la cosecha. Esta variedad es muy rendidora, se ha adaptado muy bien en nuestra zona y tiene rendimientos muy buenos debido al tipo de tubérculo que es de carácter mediano, es bastante parejo, en un calibre de los 200, 250 gramos, y es un material muy aceptado para aquellos que están buscando características similares a la morada INTA. Acá les voy a mostrar dos variedades de que la hemos probado nosotros para ver su adaptación en cuestiones climáticas y su adaptación al consumo, es decir, para ver si los consumidores optan por una alternativa así. Esta variedad, Burgard, tiene la particularidad que es muy buscada en el mercado internacional.
y en las provincias que tienen grandes producciones en cuanto a superficie, la comercializan muy bien porque va directamente a exportación por las características que tiene de los calibres muy parejos. Este calibre anda en las batatas en el orden de los 150, 180 gramos, pero facilita lo que es el embolsado, empaque de esta variedad, y bueno, la hemos tratado de ver en cuanto a la aceptación en nuestro mercado. Hasta el año pasado nosotros hicimos producciones de brotes de batata en sanidad controlada, es decir, en invernadero, anduvo muy bien, tiene muy buena calidad de fruta. Lo que tenemos que después ir evaluando los productores que empezaron a hacer la producción de esta variedad, cómo le ha ido con respecto al mercado. ¿Qué es lo que nosotros nos va a permitir evaluar el comportamiento y la aceptación de una variedad en los mercados locales? Como característica también de esta variedad, tiene un importante contenido de caroteno, lo que hace que sea una batata mucho más sabrosa, tiene muy buena calidad en cuanto al tiempo de cocción, de que ese es uno de los aspectos que más se busca con respecto a la parte culinaria, y tiene una piel muy suave, muy fina, delgada, que para el caso de nuestra zona muchas veces trae algunos inconvenientes con algunos insectos que puedan estar en el suelo. Esta última variedad de las cuales hemos evaluado nosotros acá en la estación experimental y se lo está haciendo en el INTA del Colorado, es la variedad Covington. Es bastante similar a la anterior, con la particularidad que tiene más forma de papa. ¿Recuerdan la primera imagen? Tiene más forma de papa que de batata. Algunos tubérculos salen más alargados, pero muchos son del tipo redondeado, característica de esta variedad similar a la Burger, que está con muy buena aceptación para el mercado internacional, es decir, para la exportación. Este material tiene una cáscara también muy fina, muy delgada, y tiene muy buen tiempo de cocción, es decir, de que no solo para la parte culinaria, sino que también es muy buscada para la industria, para hacer lo que son los chips o las batatas fritas, ¿no es cierto?, que necesitan un calibre redondeado por el tipo de chip que van a hacer y el tamaño de cada uno de los tubérculos. Para finalizar, dos de lo que estuvimos viendo de los calibres, hay algunas que tienen mayor pérdida para la comercialización y hay algunas que son mucho más parejas en cuanto a calibre, tamaño, largo, que facilita al productor lo que es la llegada de este cultivo al mercado. ¿Se acuerdan que al inicio nuestro propósito era generar la producción de plantines anticipado para llegar al mercado con un producto primicia? Es decir, cuando hay poca oferta de los productores de la zona, nosotros tenemos la posibilidad de incorporarnos en el nicho comercial con un producto de calidad que sea aceptado por la comunidad y que a nosotros nos permita, con esta inversión que hemos hecho de la producción de túneles, poder tener una mejor rentabilidad y poder ir incorporando tecnología para poder mejorar los ingresos económicos. Y un aspecto también que hay que tenerlo en cuenta, porque por ahí esto de producir en túneles los plantines, muchas veces pueden pensar de que solamente es para aquel productor que quiere producir batata. Una alternativa comercial para los pequeños productores, para los que tienen hasta incluso la huerta familiar, es producir plantines para la comercialización, no la batata, sino producir plantines para la venta a productores. Es una alternativa interesante que muchas veces hay productores que tienen otra actividad extensiva hortícola y destinan túneles para la producción de plantines. Si esos plantines vienen de plantas libres de virus, nosotros estamos vendiendo un producto de calidad con un valor agregado
que es la parte sanitaria. Bueno, hasta aquí era la presentación que tenía preparada para ustedes. Ahora voy a pedirle la colaboración a los que están como moderadores. Ahí cuentan con la información mía, mi nombre es Gerardo Sala, el teléfono acá de la estación experimental y el correo para evacuar cualquier tipo de consulta que quieran hacer. Finalizado esto, vamos a abrir ahora la posibilidad de recibir preguntas, recibir consultas, y de acuerdo a los 3 mecanismos que les mencioné para hacer las consultas, ya sea a través de la sala de Zoom, a través del chat, del Zoom o del Facebook, vamos a poder realizar evacuar las dudas que puedan tener. Muchas gracias. Ahí Diego Pellec. Quería saber qué experiencia han tenido ahí en INTA, de cuántos brotes por metro cuadrado han logrado. Me reiterás, Néstor, porque lo escucho muy bajito, pero tengo entendido con respecto a la producción de brotes. Sí. Sí. ¿Qué cantidad de brotes por metro cuadrado? Cuando uno hace ese mecanismo que yo mencionaba de 10, 12 kilos por metro cuadrado, de ahí vas a tener una producción de aproximadamente 600 brotes en la primer camada. Con posterioridad a eso, mientras tenga reserva el tubérculo, va a emitir una segunda tanda y hasta una tercera tanda, que en esa tanda seguramente va a ser menor, pero no va a disminuir entre los 400 y 300 brotes por metro cuadrado. ¿Por tanda? O sea, la primera vas a tener 600 brotes, 100. la segunda 400 y la tercera 300, porque empieza ya a perder reserva el tubérculo que está desarrollando. Gerardo, Osvaldo también pregunta acá por el chat, dice la variedad más aconsejada para nuestra zona, 3 Hileta, por ejemplo, es el Arapey. Bueno, es justamente lo que yo hablaba del mercado. Ellos tienen que buscar la información y conversar con los verduleros, conversar con los distribuidores mayoristas, cuál es la variedad que más se consume en 3 Hileta. Yo estimo que si son consumidores, como en el área de Sáenz Peña, de Morada e INTA, la Arapey es una alternativa interesante por la precocidad y por el tipo de batata fundamentalmente muy parecida a la Morada INTA. Diego B. Sí. Diego. La cuestión sanitaria. ¿Manejan la cuestión sanitaria? Pregunta por la situación sanitaria. ¿Con respecto a las virosis o con respecto a la utilización de productos para control de enfermedades o plagas? Enfermedades y plagas. Enfermedades y plagas es... No virosis, digamos. No virosis. Bueno, pero es bueno aclararlo en líneas generales. Las virosis no se controlan con ningún producto. Es decir, si nosotros permitimos, sin controlar el ataque de un pulgón o de trip, que son los transmisores de las virosis, sabemos que vamos a perjudicar el cultivo y no tenemos forma de controlar. Sí tenemos que hacer tratamientos preventivos en la medida que nosotros revisemos el cultivo y vayamos viendo de que hay un incremento de insectos como pulgón o trip que a nosotros nos pueda transmitir virosis. En esos casos hay que hacer lo que tradicionalmente se recomendó, es el manejo integrado de plagas. Es decir, no hacer pulverizaciones en forma indiscriminada, sino caminar el lote, caminar las plantas, o en este caso observar bien el túnel, y en la medida que vamos viendo la presencia de pulgones, realizarlo con métodos. Primero de carácter repelente, es decir, aquellos agrotóxicos que son a base de ajo, a base de purine, a base de extracto de cebolla, que van a actuar como repelentes. Y en última instancia, utilizar algún aficida, que es un agroquímico específico para el caso de pulgón. En el caso de enfermedades, dentro del túnel, por lo general, con ese manejo no existe problema de enfermedades.
pero como vamos a tener un tubérculo bajo tierra, esa tierra puede tener hongos que si nosotros exageramos la temperatura y el exceso de humedad, es decir, vamos a regar con exceso, vamos a darle condiciones favorables para el desarrollo de un complejo de hongos, son 5 hongos, que actúan en forma conjunta provocando lo que se llama el mal de Tallito o el mal de los almácigos o técnicamente dumping off. Acá Pablo está queriendo hacer una pregunta. Y yo quería averiguar el riego bajo los túneles. ¿Cada cuánto Nosotros se hace? en el video... perdón. Está. No, nosotros en ese video explicativo hay algunos detalles que no lo he puesto acá en placa, pero están en el video como para que ustedes vean todo el proceso del armado de túnel, y hay una parte que se coloca la cañería principal o cañería de riego primaria, a partir de ahí va la cinta de riego por goteo que va por el interior. La cinta de riego por goteo me va a permitir a mí controlar la humedad en el perfil del suelo sin exagerar, es decir, teniendo agua útil para la producción del brote, para el crecimiento del brote, pero eso que no signifique un suelo encharcado que me vaya a generar condiciones favorables para el complejo de hongos que se pueda llegar a estar dando. Gerardo, acá hay una pregunta en el chat. Dice, hola, buen día, mi nombre es Julia y quería saber el costo inicial de los microtúneles. Me inicié tarde en la charla. Si ya se habló del tema, gracias. No he hablado y creo que este momento es el momento imposible de hablar de eso. Pero me río por tristeza, ¿no es cierto? Hay un problema bastante importante hoy en día con todos los insumos para la parte hortícola, para la parte agrícola en general, que sin necesidad se está tomando valores del dólar blue. Porque es industria argentina, bueno, que el material es importado, una serie de cosas de que hoy no hay precio. Si yo hoy quiero comprar un rollo de plástico, no me van a querer dar precio hasta que yo le confirme que en este momento salgo para el banco a hacer el depósito o la transferencia y que me pueden decir el precio de ese momento. Vieron cómo está la situación con respecto a las variaciones del dólar. Y bueno, se toma el dólar blue, siendo de que el dólar oficial es otro monto. Otra pregunta de Milena Sasovsky. Hola, buenas tardes. ¿Cuáles son los síntomas de virosis en la planta y el tubérculo? Hay muchas manifestaciones. Primero de que hay hojas, de que la nervadura empiezan a notarse mucho más intensa, es decir, como una vena mucho más sobresaliente, empiezan a perder la forma original de la variedad, las hojas, y los tubérculos empiezan a salir con mayor deformaciones. Hay otra pregunta acá de Osvaldo que dice, Gerardo habló de planificar. Si queremos invertir en la zona unas hectáreas, ¿dónde o en qué dirección nos remitimos para ubicar la producción? Es lo que mencionaba, es el mercado donde ustedes van a comercializar. Si nosotros, a ver si me puedo explicar de esta manera. Si yo dispongo de una hectárea para la producción de batata, el volumen que voy a producir es bastante importante, tenemos que hablar de 120 toneladas más o menos, de que eso significa de que yo no sé si voy a colocarlo en el mercado local de Sáenz Peña, porque lo voy a saturar. Sáenz Peña no es un gran mercado consumidor de batata, pero tampoco esa cantidad me sirve para llevarla al mercado central de Buenos Aires, porque no voy a conseguir un transporte que a mí me signifique llevarlo al mercado central de Buenos Aires en un volumen tan bajo. Y si pensamos en un mercado, por ejemplo, de mayor alcance como el de Resistencia, tenemos que pensar que se nos van a incrementar todo lo que es carga, flete, embalaje, todo ese tipo de cosas tenemos que pensar en cuanto a los costos de producción
más lo que es el lavado de la fruta para poder comercializarla. Acá hay 3 preguntas más. Una de Claudio. ¿Cuál es el periodo de tiempo aproximado entre la obtención de los primeros brotes, entre paréntesis 600, con los siguientes? Más o menos entre 15 y 20 días ya vamos a tener brotes de un tamaño de unos 15 centímetros, que sería la segunda camada. Otra pregunta del ingeniero César González. Dice, $82 el rollo de 200 metros, 50 micrones en Bella Vista Corrientes. Es el costo de allá. Perfecto, muy buen dato. Lo que sucede es, a nosotros también nos pasa, queremos comprar algún insumo y bueno, nos están pidiendo, de esa manera se evalúa el valor del dólar blue, pero muy buen dato del ingeniero, muchas gracias y a tenerlo en cuenta, ¿no? Claudia Panzardi también pregunta, ¿cuál es el tipo de suelo más propicio para su cultivo? Pensando de que nosotros vamos a tener producción de brote, no de tubérculo, es justamente tener un suelo con buena fertilidad, un suelo suelto y que no tenga encharcamiento. Después otro grupo de agronomía. Buenas tardes. Una vez que hacemos el primer levante de los brotes obtenidos en túnel, ¿es necesario un tratamiento químico fungicida o dejar cicatrizar el brote antes de trasplante? No, yo lo que mencionaba, que si no tienen preparado el terreno, lo pueden colocar en un recipiente, un tambor con arena, y eso va a permitir que al cabo de 2 o 3 días el plantín no sufra y que emita mayor cantidad de raíces, si es lo que interpreto de la pregunta. Acá Julia Bernardi, de la Agencia de Extensión de Goya, te manda muchas felicitaciones por tu charla. Bueno, muchísimas gracias. Y Veo que me están escuchando. La gente también de agronomía acá también manda muchas felicitaciones. Muchísimas gracias. Ya para finalizar, si no hay más preguntas, realmente ha sido una satisfacción, una experiencia muy productiva. Espero que no haya sido tediosa para ustedes, que haya tenido un lenguaje acorde para que se pueda haber explicado correctamente. Les reitero de que el material está subido a la página y a las redes sociales de la Estación Experimental de Sáenz Peña, y los reitero, página web oficial www.inta.gov.ar con B larga, /Sáenz Pena. En Facebook nos van a encontrar como @IntaScienceP, en Twitter como @IntaScience, en YouTube IntaScienceP, y el correo electrónico personal sala.gerardo@inta.gov.ar. Quiero hacer mención nuevamente a los chicos de la coordinación de comunicaciones de la Estación Experimental, que han actuado como moderadores, solucionadores de problemas técnicos y, bueno, un buen trabajo con respecto al manejo de la red. Esperamos sus comentarios, ya sea en Facebook, qué les pareció la charla, y si tienen inquietudes de alguna otra temática con relación a la parte hortícola, en el caso específico mío, o con alguna otra temática que puedan generar la demanda a través de la Agencia de Extensión Rural de Sáenz Peña, a través de la ingeniera Mariela Fogar, se pueden dirigir a ella y generarle las inquietudes o dejarlas manifiestas en la página de Facebook. Bueno, nuevamente muchas gracias a todos, y una recomendación que no la habrán escuchado estos días: quédense en casa. Bueno, muchas gracias a todos por su participación, y demás está decirles, está abierta muy bien, salió todo. La agencia para lo que ustedes necesiten, las cosas que por ahí, las inquietudes que les surge, con el equipo vamos a tratar de buscar la manera de llegar a cada uno de los lugares donde haya demanda. Así que muchas gracias
y un placer compartir esta modalidad con todos.